Buen día. En este video vamos a calcular el área de una función utilizando las sumas de Riemann. Como primer paso debemos recordar las fórmulas que hemos visto desde la primera clase, ya que de aquí surge el fundamento de esta sumatoria. Aproximando el área de una función, esta la podemos obtener con esta fórmula, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la multiplicación de f de x por delta x, mientras que delta x viene dada como la resta de mis límites de integración, o mi límite superior, que es b, menos mi límite inferior, que es a sobre n. Para las sumatorias inferiores y superiores, nosotros utilizábamos un valor de n, como el 5, que tenemos aquí en el problema, y ya proseguíamos a resolver. Pero para Riemann, este tiene una ligera modificación. En este ejemplo nos dice calcular la suma para f de x, que viene dada como la raíz de 1 menos x cuadrada en el intervalo de 0 a 1 con 5 subintervalos. Estos 5 subintervalos no quiere decir que es la cantidad de los rectángulos que yo voy a dibujar debajo de mi función, que aquí están, son 5. Ahora, ya que ya dibujé los rectángulos, ahora prosigo a obtener los valores de x, subíndice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos no son más que los límites de mi rectángulo. Por ejemplo, x subíndice 0 vale 0, porque aquí es donde empieza el primer rectángulo. Donde termina es en 0.2, aquí está. Donde termina mi segundo rectángulo es 0.4, aquí está. Donde termina el tercero 0.6 y así sucesivamente, 0.8 hasta 1. Ahora, estos valores de x yo los escribo como subintervalos. ¿Por qué subintervalos? Pues porque yo voy a calcular el área de cada rectángulo. Este es básicamente el procedimiento que se tiene que hacer en las sumas de Riemann. Entonces, yo ya que lo separé en estos 5 subintervalos, 5 pues porque son 5 rectángulos, desde 0 a 0.2, de 0.2 a 0.4 y así. Ahora yo prosigo a calcular delta x. ¿Cómo voy a encontrar delta x? De cada rectángulo, pues solo va a ser la resta de mi límite superior menos el límite inferior, pero de cada rectángulo. Por ello, en el primer ejemplo, en el primer caso, sería delta x igual a 0.2 menos 0. Después, sería la resta de 0.4 menos 0.2 y así sucesivamente. Si vemos, pues el resultado en todos los casos nos va a dar 0.2. Y efectivamente, todos los delta x van a ser iguales porque yo dibujé mis rectángulos con el mismo grosor. Pero mucho ojo, en las sumas de Riemann a veces nos dan estos valores donde no necesariamente van a ser rectángulos uniformes. Podemos tener un rectángulo más delgado, un rectángulo más grande, un rectángulo del diferente grosor, pero siempre y cuando sea la cantidad que me dice aquí en el problema. En este caso sean 5 subintervalos, 5 rectángulos, pero el grosor puede variar. Ahora, ya que tengo delta x, tengo que conocer mis valores de x asterisco. Aquí está, f de x asterisco. ¿Qué son estas x? Pues no es más que el valor que yo voy a meter en mi función para conocer la altura del rectángulo. Es por ello que es muy importante que esta x debe de estar dentro del intervalo de cada rectángulo. Si vemos el primer valor que tomamos es 0.1, ¿por qué? Porque 0.1 está justo en medio de mi primer rectángulo. Para el segundo fue 0.3, luego 0.5, 0.7 y 0.9. Pero otro detalle aquí. Nosotros podemos utilizar básicamente cualquier valor que esté dentro de cada intervalo. Por ejemplo, en el último rectángulo yo pude haber utilizado también un valor de 0.82 o 0.85
o un valor de 0.95 o inclusive el valor de 0.99999, porque de todos modos sigue estando dentro de mi intervalo. Y ese valor yo lo voy a poner en mi función para que me dé la altura del rectángulo. Entonces yo puedo generar esta tabla. X asterisco, ya los definí, ya los identifiqué. F de X asterisco, solo tengo que sustituir esta X en la función, que vendría siendo raíz de 1 menos 0.1 al cuadrado y así sucesivamente con todos los valores. Restamos, sacamos raíz y obtenemos los resultados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me dice que el área es la multiplicación de f de x por delta x. Yo ya tengo esta f de x que me falta. Delta x. Delta x yo ya la encontré acá, restando los límites superiores e inferiores de cada rectángulo. Para todos estos casos nos dio 0.2. Ahora yo tengo que hacer la multiplicación de f de x asterisco por delta x, que es este valor. 0.994 por 0.2 me da 0.1988. 0.954 por 0.2 me da 0.1908. Y así con todos estos. ¿Y ahora qué estoy haciendo aquí? Pues este resultado, que yo tengo en esta columna, no es más que el área de cada rectángulo. Si vemos cuál es el área mayor, pues la del primero, porque sí, lo podemos ver en la gráfica. Obviamente el primer rectángulo es el más grande, mientras que el último rectángulo es el más pequeño, por ende, el área más pequeña que se obtuvo es para el último resultado. Entonces, como último paso, solo nos queda sumar las áreas de todos los rectángulos que ya obtuvimos en esta columna. Como resultado final de la suma de 0.1988 más 0.1908 más 0.1732 y así con estos dos, nos queda un valor de 0.793 unidades cuadradas. Y observamos que el resultado es casi exacto, casi igual que si realizamos nosotros la integral definida de la función. Esta es una ventaja de las sumas de Riemann, que la aproximación es mucho mejor a que si utilizamos las sumatorias inferiores o superiores. Además, en este problema definimos los valores de x subíndice 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y de las x asterisco. Pero ojo, en algunos problemas a veces nos van a dar estos valores. No es necesario que los asumamos, pero por ello la delta x suele ser de diferente valor. Repito, los rectángulos nosotros los podemos realizar con el grosor que nosotros queramos siempre y cuando al final el total de rectángulos sea la cantidad de subintervalos que nos pide el ejercicio.